Bueno, como les decía, esta semana iniciamos con lo que viene siendo el manejo de archivos con PHP y la tecnología Ajax, ¿verdad? Ajax, si no me equivoco, ya lo vieron en el apartado de front, ¿verdad? Cómo poderlo trabajar, cómo realizar peticiones, pero igual vamos a dar una pequeña recapitulación de lo que vienen siendo estos días, ¿verdad? Ya que con esto ya con la tecnología Ajax, ustedes ya van a tener todo, pero todo para poder ir culminando lo que viene siendo su proyecto del curso, ¿verdad? Entonces, eh, la tecnología Ajax va a jugar un papel muy importante en lo que vayamos a realizar esta semana, al mismo tiempo los archivos, ¿verdad? Con la única diferencia que los archivos no todos los vamos a manejar para el proyecto de nuestro curso, por lo general solo vamos a manejar los archivos JSON, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Nada más. Entonces, podemos ir dando entrada a lo que viene siendo lo del día de hoy, que va a ser JSON. En JSON, ustedes se van a dar cuenta que es algo usado muy popularmente en bastante tecnología y bastantes aplicaciones. Tanto así que JSON hasta cierto punto se vuelve como una parte intermedia en bastantes aplicaciones o servicios. No sé si habían escuchado ustedes antes sobre el JSON, JSON, ¿verdad? No JSON, el de las películas de miedo, no. JSON, JSON. ¿Ya lo habían escuchado antes? Por favor, confírmenme ahí. Un poco. Ah, ok. Entonces, bueno, lo vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Sí, me dicen aquí. Oh, ok, excelente. Entonces, esto para los que lo conocen o lo han practicado, se les va a hacer un poquito más de repaso esto, pero para los que no, bueno, le vamos a ir dando de entrada lo que viene siendo JSON. Entonces, veámoslo, ¿lo permiten? Ok, entonces, démosle de entrada eh, a JSON, solo permite un momentito. Eh, Estamos con los... Eh, eh, Deme un momentito. Ok, disculpen. Entonces, como les decía, demos la entrada a conocer lo que es JSON. Entonces, veamos. Nos dice que JSON, como tal, así de manera teórica, ¿verdad? Nos dice que JSON son las siglas en inglés de Java Script Object Notation. En español, se puede traducir como notación de objetos de JavaScript, el cual es un formato de intercambio de datos que es de fácil lectura y escritura para los programadores. En pocas palabras, JSON es algo que nosotros como programadores o desarrolladores podemos interpretar fácilmente, ¿verdad? En pocas palabras, es algo que nosotros a simple vista lo podemos interpretar, ¿verdad? Y nos dice que también que a su vez es fácil de interpretar y crear para las máquinas. También esto hace referencia a que es de fácil entendimiento para una computadora o para un servidor, y al mismo tiempo es de fácil creación. En pocas palabras, un servidor web puede crear archivos o peticiones JSON, por lo cual digamos que es a lo que yo me refería cuando les decía que es como una parte intermedia
entre diferentes aplicaciones, ¿verdad? También nos dice que JSON es un formato de texto totalmente independiente de los lenguajes de programación, pero hace uso de muchos términos que son comúnmente conocidos por los programadores o desarrolladores. Es lo que yo les decía ahí. A ver, prácticamente JSON es la parte intermedia entre diferentes aplicaciones, por lo cual, como tal, no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Así que tengan cuidado en eso, que no vayan a confundir que no, yo programo en JSON. No, 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 no. O sea, los están vacilando. JSON como tal solo es como un formato o es como un estándar para comunicación e intercambio de datos, ¿verdad? Por lo tal, prácticamente es una estructura que nosotros podemos analizar, ¿verdad? Basado, basado en JavaScript, no necesariamente tiene que estar vinculado a esto, solo es basado. Ya después lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Veamos qué más nos dice aquí. Nos dice que si bien JSON posee una sintaxis similar a la de un objeto en JavaScript, no es necesariamente parte del lenguaje, es lo que yo les decía. JavaScript JSON como tal, no es que pertenezca a JavaScript, sino que tiene como un formato basado en JavaScript, el cual se puede interpretar en bastantes lenguajes de programación. Está basado más que todo en el formato de los objetos que hacen uso en JavaScript. Está basado en objetos de JavaScript. Por eso es que les dice, ¿verdad? Object Notation prácticamente está basado en la notación o en la sintaxis o formato de objetos en JavaScript, ¿verdad? Y nos dice aquí que JSON solo es un estándar basado en texto plano. ¿Qué nos quiere decir esto? Y prácticamente todo un archivo o documento JSON, si bien tiene su estructura, se compone de diferentes datos y todo lo demás, automáticamente todo eso se puede traducir en un texto plano. Todo eso en bastante lenguaje de programación, prácticamente por muy formato JSON que sea, al final esto lo interpreta como texto plano. Por eso es que les dice que es basado en texto plano, ¿verdad? Si bien su estructura es muy similar a la de los objetos en JavaScript, muchos lenguajes de programación lo interpretan como texto plano, ¿verdad? Incluso las consolas. Cuando me refiero a consola, me refiero a la consola de la computadora. No vayan a pensar ustedes que a un Xbox o una PlayStation, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Sirve para intercambiar datos y es usado en la mayoría de casos cuando se requiere mostrar o enviar información para que múltiples sistemas o servidores o aplicaciones, como ustedes lo quieran ver, lo lean e interpreten, ¿verdad? Es lo que yo les decía, ¿verdad? Que prácticamente eso es como un estándar que puede ser leído por diferentes sistemas, ¿verdad? Al mismo tiempo puede ser interpretado y puede ser leído. Y también estos sistemas pueden crear sus propios archivos JSON para tener comunicación con otros, ¿verdad? Por eso es a lo que yo les hago énfasis de que es una parte intermedia entre todo el funcionamiento, ¿verdad? Y nos dice también, en simples palabras, JSON no es un lenguaje de programación, ni de broma lo va a ser, ¿verdad? JSON, digamos que JSON es como Java, perdón, como CSS, ¿verdad? O HTML, si bien son, bueno, por ejemplo, HTML son etiquetas de marcado, CSS son hojas de estilo, JSON más que todo es texto plano, o una estructura de texto plano. Y nos dice, no es un lenguaje de programación ni tampoco parte de uno, sino que es un archivo que contiene datos estructurados que se utilizan para transferir información entre sistemas, ¿verdad? Parte intermedia. Creo que yo los aburrí con esa palabra, es parte intermedia, prácticamente es el mediador de todo. Mira, yo soy tal cosa y yo soy otra cosa, mira, pero vos qué sos, yo soy Jason, ustedes a mí me van a hacer caso. Ok, es una intermedia, es un intermediario. Bueno, lo que sea JSON puede ser leído en todos lados, ¿verdad? JSON viene siendo como una parte súper o mejor de lo que viene siendo XML.
en un tiempo fue hasta cierto punto su punto intermedio, ¿verdad? Pero digamos que JSON es como el formato intermedio más reciente, el más actual, ¿verdad? Es el más de hoy en día. Así se podría traducir, ¿verdad? Veamos qué más nos dice. También tenemos aquí lo que son las características de JSON, ¿verdad? Mejor dicho, por lo que destaca o por lo que es usado como tal por múltiples sistemas, ¿verdad? Nos dice que JSON es solo un formato o estructura de datos, ¿verdad? Obviamente basado en lo que viene siendo texto plano, ¿verdad? También nos dice, requiere usar comillas dobles para las cadenas y los nombres de propiedades, ¿verdad? Las comillas simples no son válidas. En pocas palabras, en todo momento vamos a ocupar comillas dobles. Así tal cual, ¿verdad? Van a ser un punto muy clave las comillas dobles, ¿verdad? Más que todo cuando estemos trabajando con cadenas de texto. Ahí lo van a ver. También nos dice una coma o dos puntos mal ubicados pueden producir que un archivo JSON no funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que es súper estricto con su estructura, ¿verdad? Si yo no completo la estructura como debe de ser, ¿verdad? Digamos que completo la estructura y dejo una coma por ahí que no se está utilizando o no marca un salto entre propiedades, puede decir que el archivo ya no sirve, ya no funciona, ya no puede ser leído, porque como tal su formato se ve alterado, ¿verdad? Ya su estructura ya no funciona para nada. Lo mismo con un punto, o los dos puntos, mejor dicho. Eso da a entender, ¿verdad? Que el archivo JSON es, ¿cómo lo puedo decir? Es inleíble o no puede darse la lectura, ¿verdad? Es una, ¿cómo lo puedo decir? Es una aberración para los intérpretes, ¿verdad? También nos dice que puede tomar forma de cualquier tipo de dato que sea válido para ser incluido en JSON, ¿verdad? JSON como tal tiene un formato, o mejor dicho, tiene un tipo de dato que son los cuales este puede interpretar, ¿verdad? Ya los vamos a analizar, ¿verdad? Los vamos a ir analizando uno por uno cuando veamos la sintaxis, pero de momento veamos cuáles son para tener así como la idea principal de lo que viene siendo JSON. Y nos dice, ¿verdad? O mejor dicho, estos son los valores que puede definir JSON o los tipos de valores que puede tener, ¿verdad? Y por lo general son 6, ¿verdad? El primero es nulo, ya ustedes se imaginarán que viene siendo como para describir algo vacío o algo que no existe o del cual no se tiene ninguna información. Después tenemos los números, que pueden ser todo tipo de número, entero, flotante, decimal, etcétera, ¿verdad? Por lo cual aquí hace referencia a los integer, double, float. Las cadenas de texto, las cadenas planas, que pueden ser los string, como lo quieren llamar, los valores lógicos o booleanos, que son los verdaderos o falsos, vectores y matrices, ¿verdad? Prácticamente puede ser los array puros o los array numéricos, los asociativos o las matrices, ¿verdad? Que son el formato de columna de fila y columna, ¿verdad? Y tenemos por último los objetos, ¿verdad? Que prácticamente los objetos solo son como una estructura de datos ordenada, en la cual tiene como identificador. Eso hace referencia, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto de esto que les acabo de explicar sobre JSON. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí me lo confirman, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Entonces, si todo está bien, continuemos, ¿verdad? Veamos qué más nos dice.
el funcionamiento de JSON. Ok. Ahorita es cuando vemos nosotros cómo es que actúa JSON con lo que viene siendo nuestra, mejor dicho, cómo es que este va a actuar con los demás lenguajes de programación. Más que todo, cuando vamos a conocer cuál es su estructura, su funcionamiento, ¿verdad? Y cómo se conforma. Entonces, veamos. Y nos dice la pregunta, ¿cómo funciona JSON? Y nos dice, el funcionamiento de JSON se basa en la estructuración de una colección de pares con nombre y valor que contienen una clave y un valor, ¿verdad? La clave, o también llamada key, que así como se le conoce en los arreglos, ¿verdad? El key como el identificador, ¿verdad? De ese dato que corresponde y mal, de todos modos aquí nos dice, ¿verdad? El identificador del contenido, ¿verdad? Y el value, que es el contenido, ¿verdad? Prácticamente son palabras, o mejor dicho, son, bueno, sí, son palabras asociadas a lo que viene siendo a los arreglos, ¿verdad? Igual manera se podría decir que todo esto se podría conformar como un atributo, ¿verdad? Que el nombre del atributo, el valor del atributo, asemejándolo a objetos, ¿verdad? Objetos de la programación orientada a objetos. Es una forma de verlo, pero por lo general se asocia más que todo con arreglos asociativos, ¿verdad? Que son aquellos que los key son palabras que hacen referencia, ¿verdad? Veamos qué más nos dice. Y también nos dice, ¿verdad? Que otra parte del funcionamiento de JSON es que una de sus características más significativas de JSON, que al ser un formato o un estándar independiente de los lenguajes de programación, es que los servicios que comparten información por este método no necesitan hablar el mismo idioma. ¿Qué más quiere decir esto? Que prácticamente, que si bien JSON es un formato intermedio, no necesariamente quiere decir que tanto el que lo envía como el que lo recibe van a tener el mismo origen. Por ejemplo, si el que lo envía está hecho, estructurado con JavaScript, en pocas palabras, una aplicación o una interfaz de usuario que está hecha en JavaScript, envía un formato JSON a otro servidor o a otro sitio, no necesariamente el que lo recibe tiene que estar hecho en JavaScript. Puede estar hecho en otro lenguaje completamente diferente. Podría ser, digamos, pongámoslo con una interfaz de usuario, por lo general, ¿verdad? Que está hecha en JavaScript, envía un JSON y el que lo recibe es un PHP. Estos lo pueden interpretar. ¿Por qué? Porque ellos, o mejor dicho, cada lenguaje de programación posee esto. Librería, cada uno tiene su propia librería de codificación y decodificación, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lenguaje de programación puede leer y entender el archivo JSON y a su vez eh, pueden crear respuestas JSON. En pocas palabras, todos los lenguajes se pueden comunicar entre sí usando JSON como intermediario. Por eso es que a lo mejor todo esto se basa más que todo en el poder intercambiar información con servicios que no estén dentro del mismo servidor. Por lo general, así se trata, ¿verdad? Por lo general, digamos, un servicio web o un servidor web que está ejecutando PHP, por lo general, imaginémonos que se mantiene alejado de lo que viene siendo la ubicación local donde nosotros estamos. Imaginemos que el servidor PHP está lejos de donde estamos nosotros ubicados y dentro y donde nosotros estamos ubicados podemos encontrar lo que viene siendo el servidor que almacena nuestra aplicación en JavaScript. Eh, por lo general, ¿verdad? Si quieres recibir datos, eh, hace la petición al, al servidor con PHP, ¿verdad? Entonces, si bien JavaScript envía una petición, ya sea vacía o con un JSON por detrás, ¿verdad? Que va a ser información que va a recibir PHP.
el PHP puede responder o también puede interpretar lo que envía el JavaScript y responder en formato JSON. Por eso es que yo les hago referencia a esto de que viene siendo un intermediario, ¿verdad? En pocas palabras, que es como, es lo que va a comunicar de dos lenguajes diferentes, ¿verdad? Y que se puedan entender entre ellos. Así funciona. Y no sé si tienen dudas en cuanto al funcionamiento de JSON, ¿verdad? Porque eso sí tienen que tenerlo bastante en claro, ¿verdad? De que no van a estar necesariamente tanto el receptor como el emisor de la petición, ¿verdad? En el mismo lenguaje, sino que pueden estar hechos en lenguajes diferentes. No sé si tienen dudas al respecto sobre eso. Ok, si no tienen ninguna duda, eh, entremos a lo que viene siendo la sintaxis de JSON. Como les decía, si bien JSON hace referencia como a, bueno, sus siglas, se hacen referencia a JavaScript Object Notation, o mejor dicho, a una anotación de objetos en JavaScript. Estas como tal solo se basan en eso, no están arraigadas a lo que viene siendo el lenguaje JavaScript, sino que prácticamente es como estar basado en su composición de objetos, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Veamos. Nos dice que la sintaxis de JSON funciona dentro de archivos con extensión .json o .json, ¿verdad? Como lo quieran ver ustedes. Y para crear correctamente un archivo .json debe seguir la sintaxis correcta, ¿verdad? Los cuales son, ¿verdad? Seguir estos dos elementos centrales, ¿verdad? Que son las key y los values, ¿verdad? Las key, que deben ser cadenas de caracteres, o mejor dicho, strings, rodeadas por comillas dobles. En pocas palabras, una key debe ir prácticamente de esta manera. Y los values, que son todo tipo de datos válidos en JSON, ¿verdad? Que pueden ser números, valores lógicos, cadenas, otros objetos o arreglos, ¿verdad? Y veamos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la sintaxis de JSON, ¿verdad? Y mirémoslo, ¿verdad? Y nos dice un objeto JSON comienza y termina con llave, ¿verdad? En pocas palabras, nosotros podemos iniciar un JSON de esta manera, ¿verdad? Con llave, ¿verdad? El cual puede tener varios valores, ¿verdad? Mejor dicho, bastantes atributos, como nosotros lo queramos ver, ¿verdad? Que lleven el formato de clave-valor, ¿verdad? Separados por coma, ¿verdad? Si vamos a tener bastantes atributos, o mejor dicho, ¿cómo lo puedo decir? Elementos que hagan referencia a este objeto JSON, tengo que separarlos por coma de esta manera, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3 elementos, ¿verdad? Separados por coma, ¿verdad? Un dato importante es que no pueden haber valores con el mismo key, ¿verdad? Yo aquí lo he hecho así solo para que entienda cómo se conforma el JSON, pero no pueden existir más de un key con el mismo nombre, ¿verdad? En pocas palabras, son identificadores únicos, así como se podría decir, ¿verdad? Y veamos un ejemplo, o mejor dicho, aquí tenemos un ejemplo un poquito más a detalle de cómo se conforma un JSON, así de manera más realista, podríamos decir, ¿verdad? Sus comillas, aquí lo tenemos, ¿verdad? Sus comillas, perdón, sus comillas, sus llaves, perdón, ¿verdad? Ya me estaba confundiendo, ¿verdad? Tiene sus llaves que hacen la apertura del objeto JSON. Y como tal,
Aquí podemos ver que tenemos los diferentes elementos, o mejor dicho, valores, ¿verdad? Por ejemplo, el valor nombre, que tiene su key, ¿verdad? Que se llama nombre, ¿verdad? Tiene el valor Víctor, ¿verdad? Que puedes poner es mi nombre, ¿verdad? El elemento apellidos tiene como valor, obviamente, mi apellido. La fecha de nacimiento, ¿verdad? Tiene otro objeto, lo cual tiene los elementos día y mes, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos otro elemento llamado estatura, donde está la estatura. Pocas palabras, en JSON, perdón, el JSON se puede conformar con bastantes elementos separados por coma, que es lo que le había explicado, ¿verdad? No pueden existir keys con el mismo nombre, pero sí pueden tener el mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, si el key se llama nombre y el otro key se llama nombre 1, los dos pueden tener el mismo valor, ¿verdad? Eso sí no va a haber ninguna diferencia, porque lo único que cambia es el identificador, ¿verdad? Que es lo que ayuda que estos puedan ser interpretados, ¿verdad? O hasta cierto punto que puedan ser, que les puedan dar lectura en los lenguajes de programación. No sé si tienen dudas con esto de la sintaxis, o mejor dicho, la estructura de cómo se conforma un JSON. ¿Dudas? Ok, si no tienen dudas, entonces continuemos, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a lo que vienen siendo los tipos de datos, ya un poquito más a detalle, ¿verdad? En pocas palabras, vamos a conocer cómo, o mejor dicho, cómo se utilizan estos tipos de datos en JSON, ¿verdad? ¿Cómo se ocupan? ¿Cuál tendrán algún formato en especial o será que los podemos ocupar como un lenguaje de programación tal cual? Porque si bien JSON no es un lenguaje de programación, ¿será que los puede interpretar como tal? Veámoslo ahorita. Veamos cada uno de lo que hemos visto, ¿verdad? El primero que tenemos, ¿verdad? Que es el valor nulo. Este no es nada más que obviamente la palabra reservada null, de esta manera, ¿verdad? Que es para referenciar que no se posee información o datos al respecto. En pocas palabras, si queremos dejar un elemento o un atributo vacío, este debe tener un valor null o la palabra reservada null, así tal cual, ¿verdad? Sin comillas dobles, nada, sino que solo null, así tal cual. Si en algún momento les da error, porque algunos editores a lo mejor lo interpretan como malo, no lo está, pero en caso que ustedes quieran confirmar, le pueden poner las comillas dobles, ¿verdad? Pero por lo general no se usan, ¿verdad? Solo la palabra null, así, plana, sin comillas, nada. Siempre separado por coma, aunque cuando solo hay un elemento, esto no va, solo se deja de esta manera. Esto solo es para referenciar cuando hay más de un elemento, recordemos. Después tenemos los números, los cuales se componen por enteros, ¿verdad? O decimales, que estos se declaran sin comillas dobles, ¿verdad? En pocas palabras, como un lenguaje de programación. Puede ser el número entero, plano, o puede ser el decimal, ¿verdad? Obviamente, sin comillas dobles, ¿verdad? Lo mismo, esto va a variar, hemos dicho, es independiente del tipo de dato. Por ejemplo, un entero, ¿verdad? Puede ser un entero plano, ¿verdad? Puede ser 1.000.000, 1.000, de esa manera. Y el decimal puede ser tanto de tipo double, float, decimal, que son como los tipos de datos que hacen referencia a los números decimales, ¿verdad? Aunque como tal, digamos que este no tiene mayor relevancia, ¿verdad? Sino que solo son decimales, ¿verdad? Yo les digo estos tipos de datos para que ustedes lo asocien si es que están acostumbrados a asociarlos con tipos de datos, ¿verdad? Pero si no, solo puede ser un decimal. Podría ser, por ejemplo, eh,
podría ser, digamos así, como los precios exagerados de 999.99, ¿verdad? Que si bien no hace referencia ni siquiera a cuántos números antes del punto o cuántos números después del punto, no, él solo hace uso de, si es tipo decimal, ahí va, de esa manera. Veamos qué otro tipo de datos tenemos. Tenemos las cadenas, que son textos planos, tal cual, no hay mayor diferencia, ¿verdad? Que pueden tener 0 o más caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y aquí me pido, ocupo solo las comillas dobles, así tal cual, sin ningún dato aquí en medio, automáticamente esto es una cadena. Porque en el momento que nosotros ocupamos las comillas dobles, aunque no tengamos ningún valor dentro, eso es una cadena vacía. O sea, es una cadena de 0 caracteres, ¿verdad? Si nosotros le ponemos un espacio, es una cadena con un carácter, que el carácter es un espacio. Porque al final un string, si bien es un espacio, usted va a decir, pero no hay nada. Pero lo que hay es un espacio, entonces en pocas palabras eso ya es un carácter, ¿verdad? El valor es un espacio, que si bien puede ser un vacío, pero ya es un carácter, ya lo cuenta. Después de eso, tenemos los tipos lógicos o booleanos, que prácticamente son verdadero o falso, ¿verdad? True o false, ¿verdad? Y se ocupa de esta manera, ¿verdad? La palabra plana, tal cual, ya sea true o false, ¿verdad? No hay nada diferente comparado a otros lenguajes de programación. Después tenemos los objetos, que pueden ser múltiples datos específicos que contienen clave y un valor. Por ejemplo, si yo quito este que dice fecha de nacimiento, yo tengo un objeto JSON, o mejor dicho, el objeto inicial JSON con los atributos nombre, apellido, estatura, ¿verdad? Pero puedo agregar otro objeto similar a este con el atributo, o mejor dicho, con el formato clave-valor, donde la clave o la key llamada fecha de nacimiento posee un objeto que tiene los atributos día y mes, ¿verdad? De esa manera, prácticamente los objetos son aquellos que ponen dentro de este formato o estructura de clave-valor. Pues tenemos los vectores o los arreglos simples, ¿verdad? De una sola dimensión, que prácticamente son subconjuntos, ¿va? Son subconjuntos ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, estos no cumplen el estándar de fila-columna, como lo puede ser un arreglo de 2 o más dimensiones, ¿verdad? Sino que es un arreglo plano, ¿verdad? Con corchetes, ¿verdad? Miren, la key es película favorita, y el valor es un arreglo iniciado por corchetes, el cual contiene 1, 2, 3 elementos, ¿verdad? Posición 0, posición 1, posición 2. Y después tenemos las matrices que hacen referencia a lo que viene siendo la estructura de dos o más dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, este corresponde a la estructura de filas y columnas, ¿verdad? ¿Por qué les digo así? Porque la key, películas favoritas, tiene como valor un arreglo. Y este arreglo como tal tiene arreglos asociativos, ¿verdad? Lo que pasa es que los arreglos asociativos en JSON, que son aquellos que tienen el key por una cadena de texto, son interpretados como otros objetos, ¿verdad? O objetos muy pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la posición 0, de la posición 0, y esta es la posición 1. Entonces, la posición 0 tiene otro arreglo asociativo que es interpretado como objeto, lo cual tiene la columna película, su nombre de la película, y la columna estreno, ¿verdad? Y todo esto se conforma en una sola fila. Lo mismo con el elemento 1, ¿verdad? Columna película, columna estreno. De esa manera. Veamos qué más. No sé si tienen alguna duda sobre esto, de los tipos de datos en JSON. Que como ustedes pueden ver, no es nada diferente a lo que se maneja en otros lenguajes de programación. Me dicen aquí, no, son familiares. Exacto. Si es que prácticamente, como les digo, JSON, si bien solo es un formato texto plano,
Su sintaxis ayuda a que sea muy familiar con otros lenguajes de programación, aunque como tal no sea uno. Podemos ocupar números, valores booleanos. Los valores booleanos los podemos omitir, ¿verdad? Y podemos ocupar los clásicos cuando es falso, 0, cuando es verdadero, 1. Lo podemos omitir. Los objetos sí ayudan bastante. Lo mismo pueden ser los vectores. Esos son muy útiles. Los números, por lo general, hay quienes que los reemplazan por cadenas planas. En pocas palabras, hay quienes que en todo momento ocupan cadenas planas, ya sea para números o para las cadenas planas tal cual o para valores booleanos, ¿verdad? Lo cual, desde mi punto de vista, digamos que está semi bien y semi mal. O sea, ni bien ni mal. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque puede estar bien para aquellos no están acostumbrados a ocupar, por ejemplo, lo que if true o si sea igual a este número o que sea idéntico a este número. Para quienes no están acostumbrados a ocupar eso como esas estructuras de validación, está bien, ¿verdad? Pero para quienes ya saben que las estructuras de validación tal cual como deben de ser y hacen este uso de todo cadenas de texto, prácticamente estamos mal porque no es a cómo deberían tratarse cada uno de los lenguajes. Bueno, si no tienen dudas al respecto sobre esto, continuamos, ¿verdad? Con lo que viene siendo JSON con PHP. Algunos dirán, pero ¿cómo? Si es que no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Pero es lo que yo les decía. El lenguaje de programación crear y leer el archivo JSON. ¿A qué me refiero, verdad? Si ustedes recuerdan, cada vez que hacemos un eco o un barra con PHP, esto automáticamente, ¿qué es lo que interpreta el navegador? Por lo general interpreta un texto plano, bueno, interpreta texto plano en todo momento, porque el barboom solo es una forma de ver la estructura, pero al final el navegador, eso es un texto plano. En pocas palabras, el navegador interpreta dentro de un HTML genérico que interpreta, imprime un texto plano generado por PHP. En pocas palabras, vamos a ver nosotros cómo crear o cómo mostrar en pantalla formato JSON, ¿verdad? Solo denme un momentito. Ok, ahí disculpen. Bueno, veamos cómo se utiliza o cómo creamos o usamos JSON en PHP, ¿verdad? Y vamos a la pregunta que ya se imaginarán ustedes. ¿Cómo usamos JSON con PHP? Para poder trabajar o usar archivos o estructuras JSON en PHP, debemos tener en cuenta estos dos conceptos, ¿verdad? Y aquí no nos muestra, ¿verdad? O no nos dice, ¿verdad? Que son los de codificar y decodificar, ¿verdad? Que al codificar, dentro de las comunidades de programación también se les conoce como encode, y al decodificar como decode, ¿verdad? O decode, como lo quieran llamar ustedes. Y el codificar consiste en la conversión de vectores, matrices u objetos en la estructura JSON. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con PHP nosotros podemos traducir arreglos de una sola dimensión que sean de tipo asociativo, matrices u objetos, ya prácticamente la programación orientada a objetos, a estructura JSON. Podemos transformar todo eso a una estructura JSON y que sea de fácil lectura en otros lenguajes. Al mismo tiempo, el formato JSON que nos es enviado, nosotros podemos convertirlo o decodificarlo y transformarlo en arreglos o objetos que sean legibles o entendibles para el mismo PHP. En pocas palabras, podemos hacer que otros entiendan y nosotros podemos decodificar para entenderlo solo nosotros. De esa manera. Veamos qué más nos dice. Y nos explica cómo codifico una estructura JSON con PHP, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que para codificar o convertir las estructuras de datos usadas en PHP,
como pueden ser vectores, matrices, objetos. Cuando son vectores, quizás yo ahí me equivoqué, hace referencia a arreglos asociativos, ¿verdad? De una sola dimensión, pero que sus keys son cadenas de texto, ¿verdad? Eh, y las matrices y los objetos los podemos transformar en estructura JSON, y los cuales nosotros nos vamos a apoyar de la función JSON-encode. Miren, esta funcioncita nos va a ayudar a codificar estos arreglos en formato JSON. Vamos a ver, nos dice la función JSON encode se encarga de traducir a objetos de formato JSON con el formato llave valor o keys y values, todo salvo arreglos puros, ¿verdad? Obviamente que son los arreglos con índice numérico. Esto si no los traduce JSON a una estructura de objetos, sino que preserva tal cual el objeto numérico, ¿verdad? Solo el arreglo numérico, solo los arreglos asociativos, que son los que tienen el formato clave-valor, donde la clave es una cadena de texto, que es lo que ya les explicaba, ¿verdad? Nos dice que básicamente esta función acepta 3 parámetros, pero nosotros solo ocupamos uno, que es el más común, ¿verdad? Que prácticamente es todo el arreglo de la estructura de datos que vamos a convertir o codificar a JSON. Veamos un ejemplo. Miren, así es como funciona. Este es un arreglo de una sola dimensión o un vector asociativo, ¿verdad? En el cual su key o su índice es una cadena de texto, ¿verdad? Nosotros le asignamos el valor, ¿verdad? Y en pocas palabras, cuando nosotros hacemos el JSON encode, que lo podemos imprimir con un echo, porque es prácticamente un JSON encode, lo que yo les decía, es un formato de texto plano, el cual se va a interpretar de esta manera. Cuando nosotros hacemos uso de arreglos asociativos, por lo general de esta manera, JSON como tal, permítanme, ¿ok? JSON como tal los interpreta como que si fueran objetos. O sea, en pocas palabras, un arreglo asociativo de una sola dimensión, JSON lo traduce a un objeto, porque así es de fácil lectura. Ahora veamos. Esto viene siendo con un arreglo de una sola dimensión, ¿verdad? En pocas palabras, esto se convierte en un objeto tal cual, ¿verdad? Hay quienes que lo que hacen es un listado de objetos, de esta manera, ¿verdad? En PHP prácticamente va a ser un arreglo de 2 dimensiones, donde obviamente un arreglo dentro de él tiene varios arreglos que cumplen el formato de fila-columna, ¿verdad? Donde en la columna nombre tiene cierto valor, ¿verdad? La columna apellido, otro valor, ¿verdad? Esto, si bien son arreglos dentro de arreglos, JSON como tal lo interpreta como un arreglo de objetos, ¿verdad? Que por lo general, este y este son los formatos más usados para la interpretación, ¿verdad? También tenemos este, que es como un arreglo con un elemento que va a tener otro arreglo dentro, que prácticamente es un listado de arreglos, ¿verdad? Esta estructura, si bien puede ser usada, no es la más común, porque prácticamente es como tener un objeto donde su atributo empleado sea un arreglo de objetos. Si vamos a hacer esto, para eso mejor ocupemos esto, que es directamente un arreglo de objetos, y es más fácil tratar en otros lenguajes. Es como lo más común en otros lenguajes, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con esto de convertir a JSON con PHP. ¿Alguna duda?
Ok. Si todo está claro, antes de continuar, informarles que Inglaterra va ganando 6-1 a Irán, solo como el dato curioso del momento, ¿verdad? Entonces, continuemos, ¿verdad? Es más que todo para los que están pendientes del mundial, ¿verdad? El multitask, obvio, obvio. Aunque el multitask, digamos que es una mala práctica, ¿verdad? Pero sí, digamos que a veces se le puede sacar provecho. Entonces, continuemos, ¿verdad? Antes de que nos vaya a caer el regaño. Ahora nos vamos con la otra pregunta, ¿verdad? O mejor dicho, una pregunta inversa, ¿verdad? Si yo puedo codificar, en pocas palabras, lo de codificar es como nosotros vamos a mandar JSON, como nosotros digamos, el JavaScript, mira, yo necesito que me mandes el listado de personas o de empleados, ¿verdad? Chivo, aquí está el listado de personas, que es este, ¿verdad? El arreglo de objetos, ¿verdad? O el listado de objetos, ¿verdad? Chivo, ahí te va. Gracias. Pero ahora, por ejemplo, el JavaScript a mí me está mandando información, a mí me está mandando datos que necesita que yo lea y que yo muestre o que yo interprete, ¿verdad? Entonces nos sale la otra pregunta. ¿Cómo decodifico una estructura JSON con PHP? Y nos dice que para decodificar las estructuras JSON en PHP, hacemos uso de la función JSON decode. Esta, miren. Esta. JSON decode, ¿verdad? Que prácticamente es lo que yo les decía, hace la inversa de lo que viene siendo, ¿verdad? Si yo convierto mis estructuras en JSON, con este yo puedo hacer que el JSON se convierta en una de las estructuras que yo pueda entender en PHP, ¿verdad? Y así en todos los lenguajes. Así puede ser en varios, como puede ser C#, Python, Java. En Java hay diferentes formas de tratar el JSON como tal, ¿verdad? Y hasta el mismo JavaScript cuando ocupamos un framework muy robusto para crear backend, ¿verdad? De la manera, ¿verdad? Ahorita quedémonos con PHP, no profundicemos en otros lenguajes, ¿verdad? Eh, en PHP, con el JSON decode, yo puedo hacer que esto se interprete como objetos, matrices o arreglos asociativos, ¿verdad? Si un arreglo numérico que me está enviando, que me lo están enviando en formato JSON, ese arreglo numérico tal cual se sigue preservando en PHP, ese no va a cambiar. Solo va a interpretar aquellos que sean objetos, matrices o arreglos asociativos. Y nos dice, ¿verdad?, que esta función, el JSON decode, básicamente acepta 4 parámetros, ¿verdad? Pero por lo general nosotros solo ocupamos 2, el cual viene siendo la cadena de codificar en pocas palabras el JSON que estamos recibiendo. Segundo es cómo lo queremos mostrar, ¿verdad? Prácticamente viene siendo un valor booleano. Si nosotros lo queremos como un objeto, sería false o falso, y si nosotros lo queremos como un arreglo asociativo o matriz, vendría siendo true. Así tal cual, ¿verdad? Pero veámoslo más a detalle, así en sintaxis, ¿verdad? Veamos. Yo aquí lo estoy haciendo con archivos JSON que ya tengo estructurado, ¿verdad? O que ya están creados previamente, ¿verdad? Aquí podemos esto sustituirlo, el JSON que nosotros estamos recibiendo de una petición JavaScript. Esto es más que todo para leer un archivo JSON que ya está tal cual creado, ¿verdad? Perdón. Y tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy almacenando en esta variable un contenido del archivo JSON que viene siendo este, que está aquí arriba, ¿verdad? Este archivito contiene solo un objeto así, sencillo, ¿verdad? ¿Y qué sucede yo? ¿Y qué sucede ahora? Perdón. En esta variable data, yo estoy almacenando el objeto decodificado, donde yo le estoy diciendo, el JSON que está aquí, en pocas palabras, yo aquí obtengo el JSON, lo voy a pasar aquí y como el primer parámetro, y en el segundo parámetro, ya sea true o false, me va a interpretar si un objeto o en matriz o arreglo asociativo. Si yo le pongo falso,
esto viene como un objeto y se tiene que interpretar de esta manera. ¿Ve? Miren, la variable data con la flechita como que si son atributos de un objeto de programación orientada a objetos, accedo a los atributos. ¿Ve? Si yo lo quiero como un arreglo asociativo, lo tengo que hacer de esta manera. Le paso el valor true al mismo, ojo, miremos, al mismo archivito JSON, le paso true, y yo esto lo puedo tratar de esta manera, como que si fuera índices de cadena de texto de los arreglos, ¿verdad? De esta manera. Perdón por el ruido, disculpen. Denme un momentito. Ok, entonces ya vimos lo que viene siendo cómo interpretar más que todo este tipo, ¿verdad? Un objeto o archivito JSON que solo tengan un elemento, ¿verdad? O un objeto tal cual, ¿verdad? Sencillo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreto yo aquellos que son un listado de objetos? Que es como la otra estructura que yo les mencionaba, que es la más usada. Por lo general, ¿verdad? Veamos. Miremos, corchetes y aquí llaves, ¿verdad? Prácticamente un arreglo de objetos, ¿verdad? El cual viene siendo, como ya lo habíamos visto más arriba, este mismo, ¿verdad? Esto mismo viene siendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo interpreto yo cuando me viene en formato JSON? ¿O cómo lo traduzco a una estructura que yo conozca, ¿verdad? Y veamos, ¿verdad? De igual manera, miren, cuando un arreglo, el arreglo tal cual se preserva, el arreglo no va a cambiar. Entonces, de igual manera como hacíamos aquí, con el atributo false, todo esto o cada uno de estos elementos dentro de este arreglo va a funcionar como un objeto. Entonces, yo al hacer un bucle, por ejemplo, con el for each, ¿verdad? Puedo acceder a cada elemento en cada iteración como que si fuera objeto. Miren, ítem nombre, ítem apellido. ¿Verdad? Ojo, este ítem es el alias que le doy a cada elemento que está dentro del data. Y que dentro del data, cada objeto del arreglo que me viene en formato JSON. ¿Verdad? De esta manera. Y si yo quiero traducir esto, en vez de que sea objeto, a un arreglo, de la misma manera, ¿ve? Solo cambio el false por true, el mismo objeto JSON, ¿verdad? O la misma estructura JSON, y el mismo bucle. ¿Qué es lo que cambia? Que yo, en vez de ocupar aquí, ¿verdad? Flechita, el nombre de la variable, como que si fueran atributos de un objeto, lo hago como que si fueran elementos de un arreglo, ¿verdad? Así tal cual. No sé si tienen dudas al respecto sobre cómo es el tratamiento o la codificación y decodificación de estructuras JSON en PHP. ¿Alguna duda o consulta? Ajá, exacto, solo es de practicar, ¿verdad? Igual yo ahí les he dejado en el Classroom unos videos de apoyo de cómo pueden ustedes tratar los JSON o cómo pueden enviar ustedes JSON a otras aplicaciones, ¿verdad? Igual, explicando cómo funciona JSON, hay unos ejemplitos rápidos con JavaScript y les he dejado unos videos ahí para que ustedes puedan analizarlo más a detalle y hasta cierto punto quizás de mejor manera como yo se los explico, ¿verdad? Bueno, si no hay otra pregunta, veamos qué más prosigue. Ok, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Prácticamente, perdón, el ruido de Latinoamérica. Bueno, prácticamente eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad?
prácticamente el día de hoy, haciendo un breve resumen, conocimos JSON, cómo se estructura JSON, cómo va a ser una parte primordial en lo que vayamos a hacer nosotros de nuestro proyecto, ya para esta semana, que es la última entrega, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Igual vamos a seguir practicando el día de mañana, vamos a ver unos ejemplos súper a detalle de lo que viene siendo JSON, cómo los vamos a tratar con PHP, a lo mejor miramos un poquito de cómo estructurar nuestro proyecto que ya tenemos hecho para que devuelva JSON y para que pueda leer archivos JSON y así nosotros comenzar a trabajar la estructura APIs, que eso lo vamos a ver un poquito más a detalle el día miércoles de manera teórica y va a ser un tema muy interesante, ¿verdad? Entonces, ya llegando al final, así de manera general, no sé si tienen alguna duda o consulta de lo que vimos el día de hoy.